Bienvenidos y bienvenidas a este 15º domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El Salmo 146 dice así: Aleluya, alaba al Señor, alma mía. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras yo exista, cantaré al Señor. No confíen en los poderosos, en simples mortales que no pueden salvar. Cuando expiran, vuelven al polvo y entonces se esfuman sus proyectos. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor, su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él mantiene su fidelidad para siempre. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda. El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios Sión a lo largo de las generaciones. Aleluya. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro de Isaías, en su capítulo 35, dice así: Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, aquí está su Dios. Viene con retribución, con pago, Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos gritará de júbilo. Porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. Es palabra de Dios. El libro de Santiago en su capítulo 2 dice así: Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando están reunidos entra un hombre con un anillo de oro, vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen: siéntate aquí, en el lugar de honor, y al pobre le dicen: quédate allí, de pie, o bien siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos. ¿Acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Y sin embargo, ustedes desprecian a los pobres. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Por lo tanto, si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la ley como transgresores. En efecto, aunque uno cumpla toda la ley, si peca contra un solo precepto, quebranta toda la ley. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? ¿De qué sirve si uno de ustedes al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario les dicen, vayan en paz, caliéntense y coman, y no les dan lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Marcos, capítulo 7, versos 1 al 8 y versos 21 a 23. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista Marcos. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen siro-fenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Él le respondió, «Deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros». Él le respondió, «Deja antes que se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los perros». Pero ella le respondió, «Es verdad, Señor, pero los perros, debajo de la mesa, comen de las migajas que dejan caer los hijos». Entonces él le dijo, «A causa de lo que has dicho, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija». Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada del demonio. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, «Efatá», que significa «ábrete». Y enseguida se abrieron sus oídos, se soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, «Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. La identidad cristiana necesita fortalecerse a medida que pasa el tiempo. Es lo mismo que decir que la población en el mundo necesita madurar su pertenencia a la voluntad de Dios. Muchas veces sucede que personas e importantes porcentajes de la población se definen como cristianas o religiosas, sea cual fuera el nombre que las nuclee, y se muestran socialmente como pertenecientes a Dios, y se miden casi rivalizando con otras expresiones religiosas o excluyendo a personas y o familias bajo alguna excusa
Y no es que se restringe la participación de algunas personas por haber malversado fondos, por hurtar, abusar de su lugar de autoridad, permitir, participar o colaborar con el narcotráfico, o por ser racistas, homofóbicos o xenofóbicos, o por discriminar la condición social de otra persona. No, se suele excluir porque al otro no se lo considera lo suficientemente persona. Vuelvo a decir, por alguna excusa o motivo. Definitivamente, el Dios que se revela a través de los textos bíblicos tiene una posición muy clara respecto a ciertas maneras de diferenciar, discriminar o excluir que se dan en las dinámicas de relacionamiento social en la cultura humana. Dado que una de las razones principales por la que las personas y familias se comportan de esta manera es por ambición o envidia de riquezas y poder, el tipo de poder que doblegue la voluntad de otro. El problema de este tipo de ambición o envidia es que alimenta la violencia, acrecienta la pobreza, pisotea la dignidad, la justicia y perturba la paz de todo lo que tiene vida en este mundo. El salmista hoy nos deja una referencia muy clara de la forma en que este Dios se manifiesta. Él dice: no confíen en los poderosos, en simples mortales que no pueden salvar. Cuando expiran, vuelven al polvo, y entonces se esfuman sus proyectos. Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob y pone su esperanza en el Señor su Dios. Hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor protege a los extranjeros y sustenta al huérfano y a la viuda. El Señor ama a los justos y entorpece el camino de los malvados. ¿Quiénes ocupan el lugar de los oprimidos, hambrientos, cautivos, encorvados, extranjeros, huérfanos y viudas? Si bien se puede desarrollar cada uno de estos términos, quisiera rescatar un factor común en todos ellos, y se trata de los que son apartados, excluidos, dejados de lado. Se trata de aquellas personas cuya dignidad fue olvidada, cuya integridad carece de importancia. Son aquellas personas sobre las que se cree tener una superioridad coercitiva. Las palabras de Isaías que dicen: digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios, Él mismo viene a salvarlos. A los desalentados que se dirige no son los desalentados porque no pudieron adquirir suficiente riqueza o poder para dominar a otros. Por el contrario, se trata de desalentados por haber sido sometidos a la fuerza, a la pérdida de su dignidad, de su integridad, de su paz. Esta fuerza que afecta, daña, empobrece, está sostenida y alimentada por la discriminación. Por eso Santiago se dirige a la comunidad cristiana en el mundo para hacer consciente esto y trabajar en un testimonio genuino de pertenecer a este Dios, el que viene a rescatar, salvar, redimir la dignidad, la integridad y la paz de su pueblo. Dice Santiago: si ustedes cumplen la ley por excelencia que está en la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, proceden bien. Pero si hacen acepción de personas, cometen un pecado y son condenados por la ley como transgresores. En efecto, aunque uno cumpla toda la ley, si peca contra un solo precepto, quebranta toda la ley. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, dice Santiago, decir que tiene fe
si no tiene obras? ¿Quiénes son los justos y quiénes los malvados en nuestras realidades actuales, independientemente de la imagen religiosa o no que muestren? El Evangelio de hoy nos permite reflexionar sobre aquello que puede expulsar demonios de nuestras realidades, y justamente no tiene que ver con las comunes ambiciones de riqueza y una superioridad coercitiva, sino, y por el contrario, se trata de la humildad ante las actitudes violentas de los otros y confianza en Jesucristo y sus palabras. La mujer, que es tratada como un perro, no reacciona ofendida, rencorosa o resentida. Razona con sencillez, concentrada en el demonio que quiere que sea expulsado. Nada la distrae de eso. No tiene tiempo para reaccionar a las ofensas. El demonio pierde eficacia y se va, dado que se alimenta de las reacciones ante ofensas, se alimenta también de los rencores y de los resentimientos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios y Redentor nuestro, hoy elevamos nuestras oraciones a ti, el que brinda esperanza a toda persona desamparada y afligida en este mundo, víctimas de la violencia. Te pedimos nos eduques con tu amor, a fin de que no caigamos en la tentación de discriminar o de sentirnos superiores a otras personas por algún motivo. Siembra en nosotros la humildad y la sabiduría que nos permita discernir entre lo malvado y lo justo en nuestras realidades. Derrama tu misericordia sobre las familias y pueblos que confían en ti, fortaleciendo así su fe y esperanza. Te pedimos por los enfermos, especialmente por Irma Espíndola, por Marian Carsten, por Ramona Garay, por Matías, el nieto de Erna, por Silvia, Linel, por Veda y por todos sus familiares. Y en sus nombres te rogamos por cada persona que espera en ti, como aquella mujer sirofenicia. Permite que los demonios salgan de nuestras vidas y familias. Brinda sabiduría al pensamiento de los científicos, médicos, gobernantes y de cada persona que tiene responsabilidades para con la población. Ayúdanos a superar este tiempo de pandemia y a educarnos diariamente en el cuidado mutuo. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.